Los invito a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4 y vamos a hacer en el día de hoy todo el capítulo, del versículo número 1 hasta el versículo número 18, ¿sí? En esta ocasión le he decidido poner al sermón la luz del Evangelio, ¿sí? Bueno, Pablo va a seguir hablando un poco más de ese ministerio que venía hablando en el capítulo número 3, que es el ministerio del nuevo pacto que él tenía. Sigue, acuérdense que las escrituras no es por capítulo, sigue están uniendo, entonces el tema es el mismo, ¿sí? Pablo va a mostrar, o va a seguir mostrando por lo menos del versículo 1 al versículo número 6, él va a mostrar o va a reanudar, podríamos decir, el tema que ya había iniciado en el capítulo anterior que nosotros veníamos viendo el domingo pasado. Es decir, su forma, acuérdense en el capítulo número 3 y en el versículo número, si no me equivoco, era 12, dice, así que teniendo, en capítulo número 3, versículo 12, dice, así que teniendo tales esperanzas, usamos con mucha franqueza, ¿sí? Entonces, lo que va a seguir diciendo de esto es que él predicaba con franqueza y con seguridad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Ahora vamos a ver dentro de un ratito que él, su forma de predicar era sincera, era fiel al ministerio, ¿sí? Cuando él predicaba el Evangelio. Ahora lo vamos a ver especialmente en el versículo número 2. ¿Por qué? Porque él no hacía como otros predicadores que leudaban el mensaje. Entonces, del versículo 1 al 6, si no entienden mucho, un poquito para que puedan entender desde el 1 al 6, lo que va a exponer es su forma o cómo él llevaba a cabo su ministerio. Él no necesitaba estrategia, él no necesitaba pragmatismo religioso. El pragmatismo es lo que utilizan esas empresas o marketing para que funcione algo. Tienen que utilizar un método para que funcione y llevar a cabo una empresa. Tiene que ser así, que es lo que anda, lo que funciona, a ver cómo lo salimos adelante. ¿Sí? Son las personas o las empresas que están en eso, son muy, disculpen la palabra, muy vivas, así para esas cosas. Bueno, el mensaje del Evangelio no utiliza el pragmatismo religioso. Pablo decía que ahora en el versículo número 2 me van a entender. Pero del 1 al 6 es eso, lo que él defiende, o hace una apología de él, decir, yo la manera de predicar es fiel, sencilla. Así llevo a cabo este ministerio que me fue encomendado. ¿Sí? Dicho esto, voy a explicar entonces del 1 al 6. Dice así, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, amado, ¿por qué él no se desmayaba? Todo el capítulo va a mostrar casi, vamos a decir, cómo él se mantenía fiel al ministerio. ¿Por qué un hombre, un predicador no se cae? ¿Por qué sigue adelante aunque no vea mucho fruto? Y mire para otro lado y parecen que hay grandes frutos, que es lo que lo mantenía. Fíjese el versículo número 1. Por lo cual, dice él, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia. Entonces, él reconocía una de las primeras cosas, dice, este ministerio me lo dio Dios. No que a mí me llamó, me puso la mano otro pastor y me encomendó esto, no. Él sabía del libro de Gálatas que Dios lo había llamado. En el libro de Hechos, capítulo 9, dice que Jesucristo mismo se le apareció. En Hechos capítulo 26, lo mismo, cuando está defendiendo, dice Jesucristo mismo me llamó. En el libro de Gálatas, dice Pablo, dice capítulo 1, versículo número 10 de Gálatas, dice que él no estaba para agradar a hombres. El versículo número Gálatas 1, versículo 6 al versículo 9 dice lo mismo, que si alguno viene predicando otro evangelio sea anatema. Él no era un hombre que leudaba al Evangelio, amado. Él tenía muy en claro, por eso creí, por lo tanto hablé. Él entendía que este ministerio venía de parte de Dios. Por eso que se mantenía fiel así. Un hombre que pisa un ministerio en su fuerza, un hombre que estudia un poco de teología o un seminario y quiere empezar con su fuerza, nunca se va a poder mantener. Él en su mente entendía, esto me llamó Dios, el mensaje es la palabra de Dios. Eso es lo que da fuerza a un hombre, lo que da fuerza a una mujer, a cualquier cristiano y cristiano para mantenerse, saber y creer que esta es la palabra de Dios. No importa lo que pase afuera, o que otros parecen que están creciendo, no. Esta es la palabra de Dios.
Entonces, teniendo eso, dice Pablo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que, escuche, hemos recibido. Dice, este ministerio me lo dio ¿quién? Me lo dio Dios. Y por eso yo me mantengo. Entonces se posicionaba él en esa posición y él seguía hasta el final. Entonces eso es lo que lo mantenía, amados. Vivimos en una época, amados, donde hay ministerio para todo. Ministerio de liberación, ministerio de sanidad, ministerio de canto y danza alegre, ministerio de la mujer, ministerio profético, ministerio de sueños. Y así hay ministerio de lo que usted quiera. De Dorcas. ¿De qué? ¿De Dorcas? Restauración. De restauración, de sanidad espiritual, liberación. Hay ministerio de todo. Pero amados, él entendía la predicación y el ministerio que él tenía que llevar era Cristo céntrico. Él tenía un mensaje que llevar, una luz a un mundo perdido. Cuando una persona no predica eso, usted dice que uno de ministerios de poder y de gloria y sanidad. No, amado, el ministerio que el Señor nos mandó es predicar a todas las naciones. ¿Qué es? Esto es que hay perdón de pecado para los pecadores. Eso es lo que anunciamos nosotros con el verdadero evangelio. Y nos desmayamos nosotros, no nos cansamos, porque seguimos anunciando. Este es el ministerio. Y esto es lo que lo mantenía de pie a este apóstol. Seguía y seguía predicando incansablemente. No nos desmayamos, dice, el Señor nos ha encomendado la tarea de predicar las buenas nuevas. Ahora, ese era el llamamiento. Versículo número 2. Antes, bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces él dice que no emplea artimañas para que la gente, vamos a decir, crea. Él no necesita engañar a nadie. No necesita utilizar, como dije, el pragmatismo religioso. Él no necesita utilizar el sincretismo. No sé si saben qué es eso, ¿sí? Pero el sincretismo es lo que mezclan ciertas cosas, ¿sí? Ciertas doctrinas, para lograr algo. No sé si lo han visto. Hay religiones que mezclan las cosas. No, él no dice, yo no adultero. Yo siempre cuento la misma historia cuando era chico. Si no tengo otra, por ahí tendría que inventarme una, ¿vio? Pero cuando era chico me acuerdo que venía un lechero, siempre digo lo mismo, con esos cosos tambos así grandes, y vendía leche, me acuerdo. Lo que me gustaba esa parte de arriba, la nata, esa cosa que estaba así. Sí, puede engordar, por eso quizás era gordita cuando era chico. Pero me encantaba comprar eso. Y en un momento la empezó a vender más clarita. Y yo me di cuenta que le había puesto agua. O sea, ¿sí? Ya me dejó de gustar. Bueno, adulterar es eso. Se puede adulterar el vino, se puede adulterar muchas cosas. ¿Sí? Bueno, él lo que dice es, antes bien renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Sí? O sea, no cambiamos el mensaje del Evangelio para que la gente venga. Eso es lo que dice Pablo. Creo que era en el 2.17, si no me equivoco. A ver, un segundo. 2.17, ¿dónde está? Capítulo 2, versículo número 17. Sí, escuche. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Este es un verdadero predicador, un verdadero pastor. Usted dice mercaderes. Mercaderes de la fe, sin mercaderes. Alguien que... mercader es una persona, usted viene de la palabra de negociador. Mercader, o sea, son la gente. Pablo, escuche, ¿por qué no era un mercader? Porque, escuche, a Pablo y a los verdaderos ministros de Dios no le interesa esto. No los mueve el dinero. Y cuando a un predicador no lo mueve el dinero, el enemigo tiene que inventar otras cosas. Por eso que Pablo decía, yo no utilizo astucia, a mí no me interesa como los otros, porque tenía otras personas que, vamos a decir, le interesaban, por eso dicen mercaderes ahí. Hay hombres que vivían de esto, amados. Eran personas que llevaban un mensaje en el día de hoy, lo ven ustedes. Entonces, él predicaba, dice, sinceramente delante y de parte de Dios. ¿Para qué? Para no avergonzarse. Él no utilizaba la Biblia para ganar dinero.
Y él decía, esto dice, recomendándolo a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, todo el que conocía a Pablo, ¿qué pasa? Dice, sabían que Pablo era así, amado. Sabían que Pablo, incluso la iglesia de Corintios, en una parte, había dicho algo así, yo saqué dinero a otras iglesias para ustedes y nunca le pedí dinero a ustedes. ¿Por qué? Para que no crean, como otros dicen, que yo estoy viviendo de esto. Pablo era un hombre que hacía carpas, o sea, cosía carpas, trabajaba. Pablo dice en el libro de Hechos, con estas manos me gano el sustento, para que nadie diga. Y a pesar de eso había gente que lo quería ensuciar a Pablo. ¿Sí? Entonces yo tengo mi conciencia tranquila delante de Dios. Yo no vivo del Evangelio, no utilizo astucia, no adultero la palabra de Dios. ¿Sí? Nos recomendamos, o sea, ustedes toda conciencia sabe, si ustedes me miran van a ver que yo no pido esto, dice Pablo, y tengo mi conciencia delante de Dios, dice así, versículo número 2. En el 3, vamos a avanzar. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice el versículo número 3. Yo en esta ocasión estoy usando dos traducciones de dos Biblias acá, Entonces, él hablando del Evangelio, va a empezar ahora que él predica, vamos a decir, dice así, escuche, lo voy a parafrasear, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Estábamos hablando acá con las hermanas ayer, justo algo. Decía yo, el Evangelio en sí no está encubierto, lo que sucede es que las personas están ciegas. Si usted sale afuera, ahora el Señor ha hecho un lindo día, está el sol resplandeciente, como el sermón. El día acompaña al título del sermón, la luz del Evangelio. Hay un sol pero resplandeciente hermoso, de acá lo veo, por la ventana en la puerta que entra. Si usted sale una persona invidente que salga a ver, quizás sienta el calor así, pero nunca va a poder ver la luz del sol. Por más que quiera intentarlo, usted se la describa y le explique, él nunca va a poder, quizás se lo va a imaginar de alguna forma, pero nunca va a poder ver la luz. ¿Por qué? Porque está ciego. Porque quiero decir que el Evangelio, Dios no anda escondiendo un tesoro. Hay un juego, yo no sé si en el país acá en Argentina hay, en Colombia hay un juego que usted esconde cosas. No sé, ¿cómo se llama acá? La búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro. ¿Y allá cómo se llama? Ni me acuerdo, pero Eso que buscan un tesoro. Ajá, se esconde Y usted tiene que encontrar el tesoro. Bueno, acá se llama la búsqueda del tesoro. Dios no anda buscando la búsqueda del tesoro. Escondió el Evangelio en algún lado y el que lo encuentra es salvo. No, amado, no anda buscando... ¿Eh? frío caliente se llama. Frío caliente. Cuando está cerca del tesoro, caliente, caliente, Caliente. Ah, acá sí. Acá se llama tipo Veo Veo también. O sea, sí, son juegos parecidos, de la silla. No, Dios no anda, en sencilla palabra, jugando juegos para que el hombre... El Evangelio es claro y el Evangelio es sencillo. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede, amados, es que el mundo está muerto en delito y pecado. Dice Efesios, ¿qué dice? En el capítulo número 2, si no me equivoco. Dice así, porque lo tengo anotado, aunque lo crea en la mente. Dice así, y Él nos dio vida a nosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículo número 2 hasta 9, versículo número 3 de Efesios 2, 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sigo leyendo, Efesios capítulo 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo número 8, que es el texto de la iglesia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Somos lectura suya. Entonces fíjese lo que dice el libro de Efesios capítulo número 2, es un resumen de toda la epístola de Romanos. Romanos reducido es Efesios 2. Salvos por gracia. ¿Pero por qué? Porque nos dio vida, dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Andamos en otro tiempo ¿en qué? Siguiendo la corriente de este mundo, la que va a hablar dentro del versículo dentro de un ratito acá. El príncipe de este mundo que tiene cegado el entendimiento de las personas. Si no me equivoco, en Efesios capítulo 4, versículo número 17, dice algo parecido, el versículo número 18 también, ¿no? Dice así: esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, aunque más endurecido, entenebrecido se diría tinieblas, eso es. El entendimiento está con tinieblas, así, como cegado, no ven, eso, entenebrecido. Ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, y está, la dureza de su corazón. Eso es Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Entonces, ¿qué sucede? Pablo no estaba para agradar a los hombres, no tenía que leudar el mensaje. ¿Sabe que un mensaje leudado es como que tiene una enfermedad usted, amado? Si usted dice, bueno, el remedio tiene que ser así, así, le voy a cortar la pastillita y voy a tomar. No, tiene que ser así, así como está la receta. Y tal y tal. El evangelio no se puede leudar para ofender, no, porque le vamos a ofender. No, amados. El evangelio tiene que anunciar la condición que tiene el hombre, está muerto en delito y pecado. Ahora, porque está encubierto primeramente, primero está cegado, pero está encubierto por las capas que tiene del endurecimiento del pecado. Encubierto no tiene una cosa mugre, nunca vi una mugre que tiene capa y capa y capa y capa y capa y tiene que... Bueno, es necesario de verdad que eso sea limpiado por la sangre de Cristo. Está endurecido la persona. Usted no le puede decir, no le voy a predicar porque a ver si se ofende. No, amados. Es más, el verdadero evangelio confronta, ofende, se enoja al pecado. Entonces eso, no es como decir, bien decía Spurgeon, no tenemos un evangelio de azúcar o de miel, de verdad. Hay que predicar fiel y sinceramente, tal como el evangelio nos fue dado a nosotros. Entonces Pablo lo que dice eso, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Está encubierto en el sentido, vas a decir, porque la persona está muerta en delito y pecado, sencillamente por eso. Están cegados, pero no porque el evangelio, vamos a decir, esté encubierto. Está velado, vamos a decir, para aquellas personas que rechazan el evangelio. No me acuerdo si en el versículo número 15, ¿sí? Segunda de Corintios, el domingo pasado, capítulo 3, versículo número 15, dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo que está puesto sobre el corazón de ellos, ¿ve? Segunda de Corintios, capítulo 3, 15, el domingo pasado lo vimos. Hay un velo sobre ellos que ellos no ven, no pueden. Incluso en el Antiguo Testamento había un velo que no podían entrar al lugar santísimo. La única forma de entrar y caerse es que se caiga ese velo. ¿Cuál es el velo? Bueno, Cristo rompió el velo para poder entrar y ver la gloria de Dios. Entonces la única forma de ver a Dios, ¿cuál es? Es creer en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio nos revela, nos muestra a Cristo, la cruz de Cristo. Eso es lo que hace. Necesitan las personas ser regeneradas o transformadas, que tengan vida nueva, ¿sí? Para poder ver. Una persona que está muerta nunca vio, perdón que le diga sea tan crudo, no sé cómo decirlo, amados, sin ofender la conciencia, pero usted nunca ha visto un muerto. El ojo no tiene vida, amado. O sea, yo vi a mi mamá, o sea, cuando murió fue muy fuerte. Ver a mi madre, no tienen vida. O no sé tan crudo, un pescado, nunca le vio el ojo así. O un gatito cuando está muriendo, un perrito como se le va apagando así. El perrito va muriendo y va haciendo así. Yo he visto perritos que iban muriendo y me moría la colita así. Y le brillaba el ojo y usted veía que se iba apagando. Como esa película de Terminator, del TC-800 de Terminator de Schwarzenegger. Bueno, sí, para no ser tan crudo. Ve que él baja y hace así. Y si se muere y hace... Y se hace... Bueno, está muerto, sí, para no ser tan crudo, porque me choqueó hablar de los muertos. Yo he visto muchos muertos porque tenía que sacar muertos, o sea, sacaba muertos, o sea, es feo. Pero
No ve. ¿Cómo le va a decir vea? No, no puede ver, no puede ver. La única forma, amado, es el poder del Evangelio. Por eso que el Evangelio es luz en un mundo que está cegado por Satanás. Satanás cegó el entendimiento. Fíjese el versículo 4, nos da un poco más de información. En los cuales, escuche, y esto va con minúscula, con minúscula, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No sé si se acuerda cuando vimos las parábolas, yo no me acuerdo si era Mateo capítulo 13, versículo 19, por ahí, que hablaba que cuando una persona no entiende el Evangelio, Satanás viene o el enemigo viene y se lleva. Cuando recibe la semilla, a veces lleva. Se la lleva. Entonces fíjese, él está siempre ahí, trabajando en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 9 que estuvimos viendo ahí. Y en segunda de Timoteo, ¿por qué es con el Evangelio, amado? Le voy a explicar algo. Este es el ministerio que está hablando Pablo. El tema que estoy hablando, si se está perdiendo, es la luz del Evangelio. Usted no se para. ¿Cuánto ve? Hay esos ministerios que usted lo ven y dice, trajimos al nuevo, y empieza, ni sabe cantar, hace unos ruidos con la boca, pero dice, va a contarnos su testimonio como el Señor le salvó, y empieza a contar toda su vida ahí. El Evangelio no se trata de testimonios, amado, se trata de predicar la vida y la obra del Señor Jesucristo, y por medio de eso que un pecador puede ser salvo. Segunda de Timoteo, si no me equivoco, es en el capítulo 2, en el versículo, creo que es en el versículo 2, 24 a 26. Sí. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Acá viene los versículos 25 y 26. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, escuchen, porque quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ese es el mensaje que el Señor nos mandó a predicar, que más adelante Pablo lo va a mostrar, creo que en el capítulo número 5. Si no me equivoco, es en el capítulo número 5. Sí, el ministerio de la reconciliación. Sí, ahí lo vemos, que nos mandó a que el hombre se reconcilie. ¿Ve? Dios estaba reconciliado consigo el domingo que viene. Al mundo tomando en cuenta su pecado, se encargó. Eso es el ministerio que nos ha mandado. ¿Por qué? Fíjese el textazo del 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso para que vaya disfrutando un poco el sermón del domingo que viene. Pero este es el mensaje, no el mensaje de testimonio, de sanidad, no, amado. Dice que Cristo vino a dar vida a los ciegos y liberar a los cautivos. Ciegos que no pueden ver, cautivos del pecado. Por eso creo que es en Mateo 8:32 dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Por eso que el Evangelio, amado, no se leuda, no se disminuye. No estamos para agradar la palabra de Dios. Un ministro debe estar basada en la exposición fiel de la palabra de Dios. La predicación debe ser cristocéntrica, siempre tiene que estar Cristo. Nosotros rogamos y oramos que el Señor le esté mostrando y le esté revelando a Cristo a sus corazones, porque es así. Si Jesucristo no se revela al corazón de una persona, solamente se revela, vamos a decir, una información en la mente o en un sentimiento, esa gente que tiene puros sentimientos acá nada más y emociones, terminó el servicio y ya está, no hay nada. Pero cuando hablábamos en el Salmo de ayer, ¿se acuerdan las hermanas del Salmo de ayer? Que hablábamos de qué, decía de las maripositas en la panza, y que cuando me enamoro pienso todo el tiempo en él, y estoy así, ¿Es así o no? Y yo me equivoqué, dije hombrecita en la panza. Pero es así. Entonces cuando usted está ahí, piensa en Cristo, en su amado, todo el tiempo. Usted no va a cambiar las palabras de su amado, porque es su amado. Entonces es así, usted sabe tal y cual son las palabras. Bueno, ese es el mensaje de salvación. No los son ministerios que el hombre ha inventado. Me faltarían más. Hay ministerios tipo judío, de danza, de David, y yo qué sé, de banderas y cosas así.
Gedeón, todo eso, sí. Sí, cada ministerio de verdad. Débora. De Débora, guerras espirituales, de atar. Y póngale lo que usted sabe. No es uno, el ministerio es predicar el Evangelio para perdón de pecados. Eso es lo que hacemos. ¿Eh? Predicar el verdadero Evangelio. Pero lo que sucede es que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos, dice el versículo número 4, dice sí. Entonces el Dios de este siglo, o sea, la influencia que tiene Satanás en los incrédulos, ¿qué hace? Cegó sus mentes. Ustedes no sé si anotaron ahí Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que no sea como Según el entendimiento para que no les resplandeciera así. Efesios capítulo 4, 17 dice que nos seamos como los gentiles que tienen entendimiento entenebrecido. Eso es. Tienen entendimiento entenebrecido. Entendimiento viene de la mente, no, de la mente. Acá. Por eso la mente, cuando una persona le predica y la mente no está bien, es así la mente. A los 5 o 10 minutos, tengo que hacer esta cosa. Ah, sí, y ahí vuelve en cita y está predicando el pastor y otra vez la mente busca el informe y se vuelve porque Satanás está operando, amado. Nosotros, bueno, los reformados no creemos. Yo creo, hay espíritu, pero no ando atando ni reprendiendo. Nosotros tenemos la luz del Evangelio, de verdad. Él anda que la mente se vaya por ahí. Trabaja ahí. Nuestra mente siempre tiene que estar centrada. Nuestra mente siempre tiene que estar sobria en el Evangelio, en Cristo. Por eso cegó el entendimiento, las mentes. Bueno, pero ¿para qué ciega la mente? Tiene un propósito. Usted cuando hace algo, tiene un propósito. Bueno, ¿cuál es? Él no quiere que resplandezca la luz. ¿Por qué? Porque si resplandece la luz, ¿qué pasa? Pierden las personas, él pierde eso que tiene atrapado. Por eso que a muchos de esos predicadores no les conviene predicar el verdadero evangelio. Porque si predican el verdadero evangelio, la gente se le va. Va a entender que está mal delante de Dios. Claro, y se van. Por eso Satanás no quiere que resplandezca. Él quiere tener el control, con muchos de esos pastores. Quieren tener el control. A mí no me molesta si una persona dice, ¿puedo ir a otra iglesia? Sí, si una iglesia sana, bien constituida, yo me aseguro, si tiene la luz del verdadero evangelio, porque uno quiere que las personas estén interesadas. Ellos no quieren tener control. Control, que no se me vaya, usted nació acá en esta iglesia y no se tiene que ir. No, amado, nosotros no podemos hacer eso. Las almas son de Cristo. Pero Satanás quiere tener el control y todos sus ministros también de él quieren tener control sobre las personas. Y no es así. El Señor de nuestra conciencia es Dios mismo. ¿Sí? Entonces ese es el propósito de Satanás. No quiere que resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que quiere hacer. Él quiere frustrar la voluntad de Dios. ¿Sí? Para que el Señor esté salvando por medio de Jesucristo. ¿Quién es? Que el Señor Jesucristo es la imagen de Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente por medio del Evangelio, como dice Romanos 8, versículo 29, es por medio de Él que nosotros, o sea, Él es el primogénito, como dice Colosenses, es el prototoco. Él es la imagen de Dios mismo, como dice Hebreos 1.3, es la imagen de Dios mismo. Entonces, por medio de Cristo, que podemos ver a Dios y tener acceso a Dios. Por eso que Él no quiere, Él ciega. Mira para allá, mira para acá, y por la feria de la vanidad los anda engañando. Ese es el propósito de Él. Por eso que, amado, ¿qué es lo que se debe preocupar un ministro? Es que, primero y principal, entre otras cosas, que esté el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio. Amado, usted puede saber teología sistemática, hermenéutica, muchas de esas cosas, pero yo una vez hablando con un hombre, bueno, que ahora no está más, creo que le cerraron el ministerio. Él sabía teología sistemática, hermenéutica, un montón de materias. No se sabe de qué es, ¿no? El hombre que no está más, el pastor que ya. Me puse a hablar con él, sabía toda la materia, le prediqué, le hablaba del evangelio, tenía otra clase de evangelio. Si no tiene el evangelio no tiene nada, amado, como decía Spurgeon. Si un predicador no sabe el evangelio, como decía Spurgeon en Discurso a mis estudiantes, un libro verde que anda por ahí, él decía, vaya y dedíquese a otra cosa, hijo, pero no predique. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, si no hay evangelio, no hay nada, amados, no hay nada. Entonces, por eso que Él se encarga de lo primero y principal, es leudar el evangelio. Vamos a avanzar, versículo número 5, dice así. Vamos por media hora. Porque no nos predicamos nosotros mismos,
vuestro siervo por amor de Jesús. Entonces fíjese, ¿qué hace un falso predicador cuando usted ve? Se predica a sí mismo, amado. No sé si lo han visto alguno de ellos. Claro, siempre habla de su testimonio. ¡Ah! Tonto, cuando fuimos allá ganamos 5.000 almas para Cristo. Nuestro ministerio está ganando y avanzando. Ustedes lo ven todas las cosas que ellos hacen. Hablan de ellos mismos como los fariseos que hablaban y les gustaban sentarse adelante. Pablo no. ¿Qué decía Pablo? No nos predicamos nosotros. ¿A quién predica? Sino a Jesucristo. Creo que era en 1 Corintios 1:23, por ahí era. A ver si estamos en 2 Corintios. Pero si no me equivoco, cuando di ese sermón, que era la locura del Evangelio para algunos, ¿no? 1 Corintios 1:23 o no. A ver. Pero no nos predicamos, sí, 1 Corintios 1:23, pero no nos predicamos a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Para algunos, nosotros somos los locos Biblia, como nos dicen. Mucha Biblia tiene este. Y sí, gracias a Dios sí. Por eso dice Pablo, no nos predicamos nosotros, sino sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Fíjese, Cristo adelante, el siervo atrás. Es así, amado. Ellos les gustan predicarse a ellos primero y Jesucristo atrás. Es así. Y a Jesucristo como el Señor. Bueno, mucho la palabra Señor es curios ahí. Pero a muchos les gustan predicar a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Pablo dice predicamos como Señor. Y como Señor es el título que solamente Dios mismo es el Señor. Fíjese, acá está la deidad de Cristo. No lo predicamos sino a Jesucristo como Señor. Ahí es curio. Está diciendo Pablo, Él es Dios mismo. Predicamos Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Eso es lo que está diciendo. Y a nosotros como vuestro siervo. ¿Cuántos de estos falsos pastores que vemos por ahí, amados, vemos que se predican a ellos mismos? Y no solo eso, que los pastores o muchos de esos siervos, que son siervos, fíjese, les gusta que los sirvan a ellos. Yo he visto atrocidades, amados, visto pastores que no pisaban el piso porque decían que tenía pecado. O cosas así, que son ungidos, dicen, ¿no? Ungidos no sé de qué son, de verdad. Porque el Señor nos mandó, como Él dice, a servir. Eso es lo que somos nosotros. Eso es servir, ministerio es servir, amado. Es que la palabra sería como un mozo, el que sirve. Yo estoy sirviendo ahora un banquete, la palabra de Dios. Pero fíjese, los falsos pastores, los falsos apóstoles que vamos a ver más adelante, los domingos que viene, eran lo que Pablo decía superapóstoles, personas que le gustaba que las atendieran, que les sirvieran. Y Pablo no, era todo lo contrario. Tenía un llamamiento, predicar a Jesucristo, la predicación tiene que ser siempre centrada en Jesucristo. ¿Sí? Versículo número 6. Dice, yo estoy leyendo las dos traducciones, aunque esta Biblia está tan chiquita que no la puedo ver. El versículo número 6 está por acá. Acá está. Así. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo número 6. Entonces, fíjese, Dios es el que resplandeció en vuestros corazones. Dice así Pablo, ¿no? Es lo que está usando ahora, vamos a decir un ejemplo, podríamos decir, como sucedió, amado, en la creación en Génesis. Ustedes vieron que como hizo en el principio el Señor, resplandeció cuando no había nada, ¿qué hizo? Creó todo, ¿no? Bueno, lo que está diciendo él, está usando eso, no sé si es una analogía, un ejemplo, para mostrar como Dios mismo es que resplandeció en nuestros corazones. Dice que en el principio que había todo, tinieblas, amado. Bueno, en el principio nosotros, ¿qué había en nuestra mente? Tinieblas, estábamos entenebrecidos. Bueno, Pablo, yo estoy predicando un nuevo ministerio. Este ministerio, así como Dios dio luz en un principio, cuando estaba todo un desorden su vida, o cuando todo estaba en un desorden la creación, o cuando estaba toda oscuridad, dice que Dios hizo luz. Por medio de Jesucristo, que Él es la luz.
Es por medio de la luz del Evangelio que el pecador puede ver el pecado que hay. Si usted estuviera en un lugar, nació en un lugar que está todo oscuro, nunca va a ver, vamos a decir, la mundanidad chiquero, porque está todo oscuro. Cuando prende la luz, si un pecador, no sé cómo ha sucedido con usted, pero cuando el Señor, siempre hablo de mí, cuando el Señor me llega el Evangelio a mí, y yo me vi mal ante Dios, se me paró todo. Yo me acuerdo que me caí, me lloraba, me agarraba, me acuerdo de la cabeza, sucedió hace muchos años. Y lo único que entendía es que estaba mal ante Dios, que yo estaba muy mal ante Dios, que era un pecador. Solo fue cuando el hombre dijo que creo como que había esperanza para mí. Y el Señor me levantó por su gracia, por medio de la fe, amado. Pero si no viene el Evangelio, no viene la ley que confronta, y viene ese falso Evangelio que Jesús te ama mucho y quiere que lo aceptes en su corazón, ¿le darías una oportunidad a Jesús? Está ahí. Y como que Jesús está esperando con la cruz a ver si usted se digna en su supuesto libre albedrío a darle lugar. No, amado, hay un llamamiento general, de verdad que llamamos nosotros a todos, no sabemos quiénes son, pero hay un llamamiento eficaz que el Espíritu Santo hace a las personas. El llamamiento está para todos. Nadie puede decir que una vez no escuchó el mensaje del Evangelio. Nadie puede decir que la revelación natural que está ahí, que nos muestra los pajaritos cuando se levanta, escucha el sol que sale, el aire, todo eso da testimonio. El Señor se dejó una carta abierta que es la creación para que vea un libro abierto, para que usted pueda ver. Y también dejó la palabra. Entonces está ahí el mensaje de salvación. ¿Para qué? Para que sean iluminados. ¿Por qué viene esto? Escuche, por medio del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz del Señor Jesucristo. Es por medio del verdadero evangelio que las personas llegan al conocimiento. Dice Juan capítulo 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a mí, que soy justo, ¿no? Es por medio del conocimiento del Evangelio. ¿Conocimiento nos salva? No nos salva, amado, pero de ahí donde podemos conocer el mensaje de salvación. Hay que creerlo, este mensaje. Estoy en el versículo número 6, ¿no? Entonces así, Él es por medio de este mensaje, vamos a decir, de salvación, que podemos ver a Cristo. Por eso con lo que estamos, que se revele a Cristo en los corazones. La única forma que se revele a Cristo en los corazones es por medio del Evangelio. Es la luz del Evangelio que tenemos para un mundo perdido y pecador. No hay otro, amado. No intente leudar. No importa si son sus parientes, si son amigos. No, el mensaje es uno, tanto para el rico como para el pobre, como para el necio, para el que tiene inteligencia, para el ignorante, tonto, para un neófito, para el que tiene mucho estudio, para el que tiene 4 títulos pegados en la pared, no importa. Todos están muertos en delitos y pecados. Todos se van a parar desnudo ante el tribunal de Dios. Es solamente por medio del Evangelio. No crea que una persona, porque parece que tiene más conocimiento, va a creer. Le puedo asegurar que hay muchas personas que tienen poco conocimiento y quizás son los que tienen más hambre de la palabra. Eso significa por eso. Pero no podemos estar diciendo a sesión de personas, este va a creer más porque sí. No, amado, no sabemos cómo opera Dios. El Evangelio es para todo. Por eso Pablo dice, no lo leudé yo el Evangelio. Vamos a avanzar y vamos a seguir viendo. Eso es un poquito que estuve viendo entonces, del versículo 1 al 6 que estuve viendo. Que Pablo está diciendo, yo predico sinceramente delante de Dios. No leudo este mensaje. Así como se me fue dado. Imagínense que Dios me diga a mí, Daniel, predicar, decía esto y esto y esto. No, pero no van a creer. ¿Cómo hago? Si lo leudo un poquito y lo cambio. No es así. Vas a ir y lo vas a predicar así. Y puede ser como Jeremías, otro, soy muy chico. No, va y lo predica. Vaya Moisés. Pero ¿cómo? ¿Quién te dio la boca para hablar? Entonces es así, no podemos leudar. ¿Cómo? ¿A quién le estamos teniendo miedo? ¿Más a la humanidad o a Dios? Es tal como es el mensaje. Es así. Es la única forma. Fíjese, ¿yo no se acuerda usted del progreso de Pellegrino? Hace rato que no lo saco, ¿no? Escúcheme.
Pero hay una parte donde él está huyendo, él deja a su familia, estamos en la peregrina ahora, estamos subiendo la serie de la peregrina, pero este es peregrino. Y en una parte deja a su familia, a su mujer, a sus hijos y él huye. Y se escapa porque ha habido la ciudad de destrucción se estaba por destruir todo, entonces le asustó y se le aparece creo que Evangelista. Y él sabía que dice, Señor, percibo que este libro que tengo en mano, que estoy condenado a morir, por temo que esta carga que llevo el pecado. Bueno, el asunto es que él le dice, le enseña un lugar por donde tengo, dice, ¿a dónde debo huir? ¿Cómo puedo sacarme esto, este pecado? Y el evangelista le señala con un dedo, yo lo estoy parafraseando. Dice, ¿ves aquella puerta estrella? El hombre dijo, no. Dice, entonces dijo, ¿ves aquella luz que resplandece? Él dijo, creo que sí. Entonces el evangelista dijo, mantén tu vista en esa luz y camina directamente hacia ella y verás la puerta. Y cuando llames, se te dirá qué debes hacer. Amado, lo único es la luz del Evangelio. Jesucristo es la luz. Dijo, yo soy la luz. Nosotros también somos luz, pero no somos luz para meterlo. ¿Dónde está esa luz que está ahí arriba? Dígame si esa luz yo la pongo acá abajo del púlpito. ¿Para qué me serviría? No me serviría para nada. Yo no la puedo esconder la luz acá abajo. La parafraseo, porque creo que en la Reina Valera parece que la escondería abajo en el muro, ponerla abajo. Pero tiene que estar ahí. Tiene que iluminar una luz. Entonces así. No podemos estar escondiendo el mensaje. Ahora del versículo número 7 al versículo número 15, a grandes rasgos voy a mostrar. Él va a mostrar, vamos a decir, un poco de lo que él mismo era insuficiente para llevar este mensaje de salvación. Va a ver de dónde venía el poder que este hombre tenía. Un hombre que casi no ve. Un hombre que está casi viejito. Un hombre que le dicen que no era muy versado en la palabra, no era, parecía como los otros en esa época filósofos, no predicaba con sabiduría humana para adaptar el mensaje de Dios. Entonces ¿dónde venía, vamos a decir, esa suficiencia? ¿Por qué se creía insuficiente para predicar? No venía esa fuerza. Sumado a esto, él tenía sufrimientos. Versículos 7 al 15, todo es un resumen que estoy haciendo. Venía en sufrimiento, no veía mucho fruto, padecía, que lo vamos a mostrar en nuestro capítulo más adelante acá, golpes, azotes, pasaba hambre, frío, pedía un capote para que le trajeran y pues estaba preso. Amado, los mismos predicadores le decían, ¿ves? Estos sufrimientos nos acreditan que esto, ¿ves? No tiene fruto. ¿Quién viene a tu iglesia? Nadie te viene. Esto muestra que de verdad no viene de parte de Dios esto. Pero ¿qué decía Pablo? ¿Por qué este hombre se seguía manteniendo? Este era un hombre que vivía por la fe, amado. Su mirada no estaba puesta en las cosas así. Su mirada estaba puesta, tenía una esperanza de gloria futura. No le importaba llevar la cruz, sufrir. Él había creído a la palabra de Dios y no le importaba. Era fiel, así como fue el Señor Jesucristo. Eso fue lo que le dio el poder a él. Él creyó a la palabra de Dios. Ese dunamis, o ese poder que venía de aquellos que creemos en la palabra de Dios. Por eso que él podía ver, o sea, ahora más allá. ¿Sí? Aunque él era un débil instrumento, ahí la palabra es barro, sería como un vaso de barro. La palabra que aparece en el versículo 7 al 15. Ahí. Y aún así, este vaso de barro en las manos de Dios o cualquier instrumento débil en la mano de Dios es para que se manifieste la gloria de Dios. En la debilidad de un hombre frágil y débil, incluso con pecados que tendría Pablo. Aún así, Pablo era el ejemplo vivo de que Dios no utiliza grandes hombres con grandes intelectos y grandes doctorados, aunque lo puede hacer. Pero Pablo empieza diciendo del 7 al 15, ya lo parafraseé un poco, él dice así, que este tesoro, ¿qué tesoro es el versículo número 7 ahí? Es el Evangelio. ¿Dónde está? Allá en la gran iglesia con coso de vidrio y que somos 500. No, amado, no está así. No. La gente anda en busca en un tesoro, en un vaso quizá de oro.
en un cáliz de oro. No es así, amado. La gente anda buscando este tesoro de verdad en lugares que a veces no está. Y está en un vaso de barro, dice. Un vaso débil. En un vaso que se está día a día muriendo en nuestro cuerpo, en nosotros. ¿Para qué? Dice. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es por eso, amado. ¿Por qué utiliza esa clase de hombres? Dios, ¿por qué Dios no utiliza a veces grandes ministerios, grandes cosas? ¿Sí? Para aquellos que andan en busca del verdadero evangelio. Para esas personas. Para que la gloria sea de Dios. Es así. Amado, chequee la Biblia. Empieza desde Génesis en adelante. Usted va a ver siempre un hombre con Dios es mejor que muchísimos hombres juntos que no tienen a Dios. Lo empieza a ver con Noé, un hombre que le cree a Dios, ahí frágil, y con sus pecados quizá que tenía, que después se emborrachó, cayó, todo pecado. Con Abraham, que lo saca de un lugar paganísimo, Abraham, también con sus debilidades, que tenía miedo, mandó a su mujer adelante. Todo eran hombres, pero hombres que creían. Fíjese el libro de Hebreos, capítulo 11. Viene todo eso por la fe de Abraham, por la fe de Noé, por la fe de Enoch, por la fe, incluso mujeres, por la fe y por la fe. Todos por la fe avanzaban. Es así, amado. Por eso decía Pablo, no tenemos este ministerio basado en nosotros mismos. Nosotros somos débiles. Y voy a mostrar todo lo que padecía. Escuchen, estamos atribulados, sufridos, en todo, no angustiados, en apurados, más no desesperados. Fíjense, todas las cosas. Por eso decía, un ministro tiene sufrimiento, le puedo asegurar que tiene más sufrimiento que un hermano común. Tiene que llevar mucho peso, no solo de él, lo de la congregación, los pecados de los demás, las cosas que a veces es atribulado, que ustedes se pudieran en la cabeza de un ministro, porque ese calle no anda diciendo, sí tengo estos sufrimientos. No, porque amados, él tiene que siempre caminar adelante y si se tropieza acá y se vuelve a levantar. Tiene que hacer eso. Por eso tiene que vivir en la presencia de Dios continuamente para poder estar fortalecido. Fíjese lo que dice, atribulado. Usted ve un ministro que está atribulado, claro que está atribulado, tiene sufrimiento. Pero ¿cuál es la diferencia? No tiene angustia. Usted no lo ve así. Todo el tiempo. Es un momento, agarra así y se le volvió a levantar de nuevo. Y sigue adelante. Pero tenemos las marcas y las cicatrices llevadas, como dice en Gálatas. Estamos en apuro, más no desesperados. ¿Por qué? Porque una persona que se desespera es una persona que no confía en Dios. Y sigue siendo perseguido, mano desamparado, derribado. ¿Por qué perseguido, amado? Porque lo digo lo mismo. Cuando usted predique el verdadero evangelio, va a venir la persecución, va a venir la tribulación. Fíjese, estas personas, usted le predica y ¿qué dicen? ¿Cómo estás? No, yo no me lo acuerdo. Bendecido, prosperado y en victoria. Eso, bendecido, prosperado en victoria. Y más que vencedores. Y campeones. O campeonazos son. Porque Pablo lo dice, él le dice la palabra, ¿cómo dice? Upper Nike, que dice, o sea, Upper Nike, o sea, le dice, más que vencedores, le dice Nike. Más que vencedores son muchos de ellos, los apóstoles que aparecen ahí, no como nosotros, perseguidos, desamparados, estimulados, llevando en este cuerpo siempre todas las partes de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese, otra vez, ya lo vimos la otra vez, esto del versículo número 10. Yo me tomé un pequeño apunte para hacerme primera vez voy a hacer un apunte ahora de todo lo que hablé. Pero en el versículo número 10, ¿qué está hablando? Bueno, ya lo dije, son los sufrimientos, amado. O sea, los sufrimientos que tenía Pablo, ¿qué significaba? Escuche, para el mundo o para otras personas los sufrimientos, no pasa nada, esto no es de Dios. ¿A quién les acordar estas cosas? ¿No les acordar a la voz de 3 super amigos de Job? Esto te pasa porque así y aquello. Si Dios no le dice, amado, no sé si llegó hasta el final, si Dios no le dice, Job, ora por ellos porque los voy a destruir. Esa gente hubiera querido, imaginen los ojos de esos que se creían que sabían todos. Dios estaba atrás del sufrimiento de esa persona. Dios estaba atrás del sufrimiento de José.
Dios estaba sufrimiento atrás del Señor Jesucristo. Dios estaba atrás del sufrimiento de Pablo. Dios está atrás de cada sufrimiento de su hijo o hija acá. Sufrimiento, a veces padecer, no significa que Dios no esté con nosotros. Podría ser que Dios esté con nosotros y estamos padeciendo, sacando cosas, de verdad, para que Cristo se esté formando. Pero el sufrimiento de Pablo era la evidencia de que Dios estaba con él. Para los falsos maestros era no. El falso maestro que decía, Pablo es un fraude. Esto no es de Dios. Fíjate, si no estaría llena tu iglesia. Esto no es de Dios. Pero Pablo que decía, no, esto es muestra de que de verdad es un verdadero ministro fiel. Porque cualquier persona que conozca un poco de pragmatismo religioso sabe lo que tiene que hacer. Agarra la puerta y la amplía un poco más y empieza a poner un poco más de cosas y luces y cosas y automáticamente se armó la pachanga acá y se arma, empezamos a cantar y danzar y derribar los muros y echar a decir, como hacen acá. No estamos para hacer show, amados. Por eso decía Pablo, decía, este sufrimiento viene de parte de Dios. Lo van a ver en el capítulo número 12, como Pablo Dios está trabajando con Pablo en el capítulo número 12, mandándole incluso a esos perseguidores. Es una buena señal a veces eso. ¿Por qué? Porque Pablo era sincero. Pablo no era hipócrita. Era un hombre de verdad quizá vamos a decir, difícil de convivir con él. Él no estaba para agradar. Él sí tenía que parar así al lado de Pedro en Efesios 2, le decía, hipócrita, ¿por qué te comportás así cuando vienen ellos y cuando viene allá, Pedro, te vas para allá? Imagínense, Pablo, que ni siquiera estuvo con los 12, y Pedro mismo que estuvo comiendo con el Señor Jesucristo, y él fue como un abortivo, Pablo después. Él no tenía temor de hablar, un hombre que te dice las cosas. Esos son hombres, de verdad, un hombre que te dice las cosas de frente, amado. Usted sabe que le va a doler, pero no es una persona de esos que después de la noche, es preferible que vaya de frente. Pablo era un hombre así. A ver, Pablo no se lo podía comprar con cosas. Era un cristiano que estaba adaptado a sufrir. Tanto tenga, decía esto de Dios, gracias. Si no tengo, también gloria a Dios, como Job. Esto lo que utilizaba Dios para fortalecerlo. En la debilidad, decía, cuando soy débil, fuerte soy. Así, en esa debilidad. Pero cuando viene un poquito de debilidad, ¡ay! Dice mucho. No, ya no. No, amado. Pablo lo hizo fuerte esta cosa y lo hizo fiel para seguir adelante. ¿Sí? Fíjese esos falsos predicadores del progreso peregrino. Dice, cuando andamos con sandalias de plata y el viento a nuestro favor, entonces sí, no somos como esos dos que van ahí, que van en contra del viento y padezcamos. No, nosotros sí, no está mal prosperarnos. ¿Se acuerdan del progreso peregrino? Sandalias de plata andaban ellos. Pero Pablo no era así, amado. El mensaje del Evangelio, él nunca lo adaptó a un oyente. A él no le importaba. Le importaba que Dios le dijo, predica esto. Y eso es lo que él hacía. Versículo número 10. Entonces estuve explicando un poco el versículo número 10. Llevando la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces Pablo está describiendo todas esas debilidades y aflicciones que tenía. Muchas personas, amado, todas estas clases de sufrimientos y de desesperación. ¿Cuántas personas a veces si le falta un pedazo de pan o un arroz en la mesa o algo, se desesperan? Imagínense Pablo, tenía muchísimo más que sufrir, muchísimo más que aflicciones, que padecer. Pero esos sufrimientos, vamos a decir, él siempre lo relacionaba ¿con qué? Con Jesucristo. Él sabía que el Hijo de Dios vino a padecer y sufrir, a ser menospreciado en este mundo. Y todo lo que llevamos, ese mensaje, amado, no le vamos a caer bien a este mundo. Este mundo no quiere saber nada de Cristo. Entonces Pablo siempre se asimilaba eso. El mensaje no significa que siempre vamos a padecer por el mensaje. Pero sabemos, amado, que el mensaje de salvación no le agrada a este mundo. No le agrada. Nadie quiere saber el mensaje de salvación. Si fuera posible, muchas personas dirían, sí, cuando me estoy por morir, voy a aceptar el mensaje. ¿Pero qué querés? No quiero vivir la vida, disfrutar. ¿De qué?
Si no entendiste nada, entonces el mensaje de salvación. De verdad, si Cristo nos vino a librarnos de esta vida impía, ¿qué querés vivir? Por eso Pablo dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuál era la esperanza de Pablo que tenía ahí? Bueno, sabía que la vida que teníamos nosotros ya no la vivimos, es la vida de Cristo. Y así como Cristo fue menospreciado y sufrió, el Señor Jesucristo fue obediente, así se va a manifestar. Pero tenemos una esperanza también de gloria. ¿Cuál es? Él tenía una esperanza, que lo va a mostrar más adelante ahora, en los versículos que siguen. Una esperanza de gloria futura. Eso le daba fuerza. Fíjese, versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué estás diciendo sencillamente? Bueno, escuche bien. Si usted de verdad quiere o dice que Dios le llamó, usted si quiere de verdad y Dios le llamó, va a padecer como ministro. Todo ministro tiene que sufrir, todo ministro tiene que padecer. La muerte tiene que obrar en nosotros. Pero ¿cuál es, vamos a decir, nuestro goce, por lo menos como ministro, y usted si es un cristiano o una cristiana? Es que el sufrimiento que opera en mí o en otros pastores, que no viven por esto, o por si viene mucha gente. Un verdadero pastor, que fíjese lo que dice el versículo 12. Dice, de manera que actúa en nosotros y actúa en vosotros vida. En nosotros va a actuar en sufrimiento, menospreciado, no tan valorado. A nosotros no nos importan esas cosas. ¿Qué queremos ver? Vida en las personas, así. Eso dice, actuar vida en ustedes. Eso es lo que quiere Pablo. Pablo dice, esto que para mí es sufrimiento, y es lo mismo que Cristo, amado. Mirámosle a Cristo. Cristo padeció, sufrió, pero ese sufrimiento y esa muerte, ¿cómo operó en nosotros? ¿Dándonos qué? Vida. Ve el mensaje de luz de Evangelio. Así es un verdadero ministro. Él muere, sufre, padece, se niega a muchas cosas. Él no anda de acá para allá sí, porque esto y aquello. No, él está en un lugar que Dios lo puso ahí fiel. Y él, aunque va sufriendo, muriendo y padeciendo, lo que él quiere que la vida se manifieste en ¿quién? En aquellos que el Señor ha llamado. Versículo número 13, entonces voy. A ver si podemos avanzar un poco más. Me quedan 5 versículos. ¿Sí? Versículo número 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo número 13, ¿no? Sí. Vean esta traducción. Confiados en Dios que nos guardará, declaramos sin temor lo que creemos. Escuche, Pablo va a utilizar un salmo, creo que es el salmo número 116, versículo número 10, que ya en la exposición de los salmos que estamos viendo los sábados ya lo pasamos. Fíjese lo que dice él. Escuche, es un poco complicado este versículo, pero téngame paciencia. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿a qué se refiere este espíritu de fe él? ¿Acaso el don de fe? No, no es el don de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Escuche, cuando dice creí, por lo tanto hablé, él está citando el Salmo número 116, versículo número 10. No es, vamos a decir, el don de fe, porque si no estaríamos perdidos, muchos no tienen el don de fe. Tenemos fe, pero no como el don de fe que tienen algunos. ¿Sí? Este espíritu de fe, vamos a decir, es una actitud que tiene un cristiano y una cristiana, ¿sí? Pero no es el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros, ¿sí? Es esa actitud que tiene un cristiano, ¿sí? Que cree el Evangelio. Por lo tanto, creí, es cuando uno cree el Evangelio y lo tanto habla. ¿Por qué las personas no hablan? ¿Por qué las personas no predican? No han creído, muy bien. Dice Israel, Hebreo capítulo 3, capítulo 3 y capítulo 4. Pasaron todas estas cosas y no fueron salvos porque esto no fue acompañada por fe. Dice también el libro de Hebreos, no me acuerdo en qué parte, yo no me acuerdo si es el 11.6 creo que dice que
Sin fe nadie puede agradar a Dios. Y aquí tiene un montón hasta Caín que nos agradó. Entonces, es el espíritu de fe. Nosotros tenemos que tener fe. Por eso Pablo dice un hombre de fe. ¿Cómo se sobreponía a los sufrimientos? ¿Cómo podía pasar todos esos sufrimientos y otras? Amados, dice la Biblia, creo que es Mateo 13, donde dice que cuando vienen los sufrimientos y el afán y muchas cosas, ¿qué pasa? Muchos se vuelven atrás. Eso es, ¿sabe qué es apostasía? Apistemi. Es una persona que niega la fe. ¿Pero por qué él no negaba la fe? Porque él no estaba basado en el dinero, no estaba basado en los sufrimientos. Él había creído el Evangelio. Y eso es lo que se necesita en el día de hoy. Hombres y mujeres que de verdad tengan este espíritu de fe. Cuando tiene esta actitud, crea la palabra de Dios, van a venir muchas cosas. ¿Sí? Pero es por medio de la fe que nosotros nos vamos, es el escudo de la fe, que nosotros resistimos el ataque del enemigo. Es por eso que Pablo dice, teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo cual también hablamos. Es por eso que vamos a decir, muchos no hablan. ¿Por qué? Porque no están confiados en el poder de Dios que lo va a guardar. Tiene miedo que se ofenderá. No se ofenderá si le digo esto. Imagínense Dios, creador de todas las cosas, donde Dios tiene los pies centrados por estrado en este mundo, que dice que el mundo se sostiene de una forma figurada, Él lo sostiene ahí, y usted está diciendo, tengo miedo a esa cosita que está ahí. Y Dios, imagínese así, mirando. Entonces, fíjese, el espíritu y la forma de este hombre. Él creía que esto es la palabra misma de Dios. No es un libro con cuentitos. Sabiendo, versículo 14, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. ¿Ves? Sabiendo, ¿qué implica esto? Él tiene ese conocimiento en la mente y por lo tanto lo cree y lo vive. Yo sé que aunque me maten, dice Filipenses 1:23, al momento que me mataron, a la presencia del Señor sufrí, me hizo un favor. Gracias por matarme. Es lo contrario a un entendimiento entenebrecido. Claro, es lo contrario. Las personas no tienen miedo, esto, aquello. No, él tenía su mente puesta en estas cosas. Fíjese, en la doctrina de la resurrección, aunque no lo dice, pero dice, sabiendo que el que resucitó a Jesús, también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Esto él lo va a desarrollar un poquito más en el capítulo número 5. El domingo que viene, él va a hablar un poco más de esto, de nuestra morada terrestre en este tabernáculo, si el capítulo número 5, versículo número 1. Empieza a hablar un poquito de eso más el domingo que viene. Pero él ya empieza diciendo acá, yo sé que si me matan, a lo sumo, ¿qué le pueden hacer? Dígame. Quitarle la vida natural. Matarlo, nada más. Lo único, más otra cosa no pueden hacer. Y si me hicieran eso, me hicieron un favor. Pero mientras voy a hablar. Y no me voy a callar. Voy a seguir haciéndolo. Sí, es así. Por eso dice Pablo, yo tengo esto. Eso es lo que lo mantenía él vivo. Él tenía algo. Fíjese, una meta. Cualquiera que haya estudiado un poco de marketing o esas cosas que se estudian, fíjese, ellos tienen algo en la mente. Siempre andan en busca de lo que funciona, lo que sale. Están así como es en la Argentina, vivos, bichos son, hacen así. Y mismo Cristo dice, ¿qué dice Cristo? El mundo para estas cosas son astutos. Ustedes despiértense, dice Cristo. Si el mundo está así, ustedes también sean astutos. Bueno, ¿qué hago yo hace años? Yo tengo mi mente, yo cerca de Daniel Brito, tengo mi mente a dónde voy. Yo sé dónde voy, yo me muero. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, cuando tuve 30 alguna vez, cuando tuve 40. Ahora dentro de un par de días cumpliré 51. 60, 70, lo que Dios me dé. Yo sé que tarde o temprano, como dice Pablo ahí, esta morada terrestre se va a deshacer. Esto va a caer. Y yo voy a ser como esa oruga que sale de la mariposa y voy a salir con el Señor algún día. Me voy a ir. Tengo esas cosas claras, amado. Yo no sé, yo no tengo mi vista puesta acá. Por eso no descuido las cosas que tengo que comer, esas cosas por supuesto. Pero no pongo mi mirada como si yo iba a vivir toda una eternidad acá. Como parece que voy a vivir la vida. No, sé que voy a vivir acá, pero después cuando venga el Señor.
pero sé que esto se va a deshacer. Eso es lo que lo mantenía a Pablo, para llevar un ministerio fiel a la palabra de Dios. Él creía esto, porque todas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde la gloria de Dios. Me voy a apurar porque ya creo que me pasé 5 minutos. Por tanto, nos desmayamos aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amado, este es un textazo. ¿Qué está diciendo él? Bueno, el hombre interior que se renueva. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 4, versículo 24? Este hombre interior, o sea, el hombre interior que nosotros fuimos regenerados, creo que es en el 4:24, a ver si no me equivoco, de Efesios. Escuche, versículo 23 y 24 de Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ve? ¿Dónde? Es en la mente. Cuando usted renueva la mente y el entendimiento, es donde usted se sobrepone a cualquier cosa, ataque de familiar, sufrimiento. Esas cosas van a seguir estando, pero renovada la mente y el entendimiento con el yelmo de la salvación y el yelmo de la esperanza, de gloria, y sabiendo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 18, que estos sufrimientos no se compara con la gloria venidera. Todas esas cosas me fortalecen, tengo la mirada, los ojos de la fe, yo sigo avanzando, me pegan, yo me levanto. Tengo un lugar, como digo hace rato cuando yo estaba en esa prefectura, tenía un lugar, una meta. Me tiraban, yo me levantaba, vestido de nuevo hombre o de la mujer, creado según la justicia y santidad de verdad. Eso es lo que tenía este hombre. Amado era un hombre que de verdad había creído el Evangelio. Por eso decía, no nos desmayamos hasta la muerte. Y él lo selló con su sangre esto. Se va desgastando. ¿Cuánto pueden decir eso? ¿Cuántos tuvieron 15? ¿Cuántos tuvieron 20 años? Yo a veces miro la foto cuando tenía 30 años. Acá le mostré cuando tenía la foto de 30 años. A la hermana me miraba, a la hermana Diana. Yo con 30 años tenía la cara estirada, era joven, tenía todo esto negro el pelo. O sea, y no tenía esta cara. O sea, usted me ve a los 30 años y yo era un hombre tremendo. Y a los 20. Tengo 50 años, ¿no? Se va desgastando este cuerpo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que aunque este hombre se va desgastando, el interior, ¿qué va haciendo? Se va renovando de día en día. ¿Qué es esto? Va creciendo espiritualmente y va madurando. Mientras el cuerpo se va cayendo, el de adentro va creciendo. Para que cuando esto ya caiga directamente así, seré liberado. Por fin le veré. Pero mientras hay un trabajo más acá. Hay un trabajo arduo. Un ministro no se puede basar por los ojos así de lo que ve. Tiene que ir más allá. Más allá. No importa si fueron 2 o 3. Cuando venga el Señor, ¿qué pasó con las almas? ¿Cuántas? Las 2, 3, 4 las que te di, o 5. Pero eran 3 o 4, no importa. Nosotros queremos escuchar, bien, siervo, en lo poco me fuiste fiel. Es así. Queremos entrar. El mundo lo que quiere es abundancia. Fíjese, una persona que trabaja en negocios, ¿qué dice? Trabaja el día, ¿cuánto hiciste? Sí, esto, aquello. Ellos están con su mente, ¿cuánto hicieron? ¿Cuántas cosas? Si funcionaron, vamos a probar esto acá. Están en esas cosas. Porque quieren producir. Si no produce algo, acá nosotros nos tratamos de eso. Es muy diferente el reino de Dios. No se trata de llenar iglesias, amado, de muertos. Imagínense traer un cementerio acá, literal, de muertos. ¿Para qué? Entonces Pablo dice eso. Este cuerpo se va muriendo, pero se va renovando el hombre interior. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente
eterno peso de gloria. ¿Este peso de gloria qué es? Es la gloria futura, amado, que describe, creo que en Romanos capítulo 8 es, en versículo 17 o 18 es, a ver. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 17 en adelante. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora versículo 18 de Romanos capítulo 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad y sigue hablando. De que incluso este mundo sufre con dolores de parto. Y así nosotros también tenemos que, estas primicias del Espíritu, nosotros también estamos gimiendo ahora, esperando esa adopción, esa redención de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza por la cual nosotros fuimos salvos. Es así. Es la esperanza que tenemos. La esperanza que queremos ver una vez al Señor. Amado, esto tarde o temprano va a terminar. Va a terminar. Se va a acabar. Entonces nuestra esperanza no está fundada en este mundo. Esa es la fe que movió a este apóstol y debe movernos a nosotros. A predicar el Evangelio. Y usted lo ve a Pablo, no era un hombre que predicaba teología de libro, era un hombre que de verdad mire su vida, era un testimonio viviente, él era una carta. Versículo número 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y así termina Pablo. Fíjese. Su mirada estaba puesta muchísimo más allá de acá, de este sol. Su mirada iba a los lugares celestiales. Su mente estaba allá. Podríamos decir que era un hombre que vivía eternamente en el día del Señor. Algo así se me ocurre. Era un día del Señor para Miguel, todo el tiempo. Así, hay que vivir como si este fuera el último día que va a vivir. Día a día usted lo vive, no se haga mañana, pasado, no. Viva este día para el Señor, terminó este día para el Señor, mañana es otro día para el Señor. Y así, de paso en paso, ¿cómo camina usted? ¿Va así levitando? Yo creo que va caminando así, bueno, así. Pero debemos poner nuestra mirada allá. Y así es como lea el libro de Hebreos, capítulo número 11. Se va a dar cuenta toda esa gente que caminó por medio de la fe. Creo que más adelante él lo dice. En el versículo número 7 lo dice, a ver. Sí, ¿ve? 2 Corintios 5, 7, el domingo que viene. Dice 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Ve? Ahí está. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Qué apostolazo, de verdad. Ese es el apóstol que el Señor nos dejó a los gentiles, amados. A veces nosotros miramos a Cristo, de verdad, sí, es difícil, pero vemos hombres así, amados, que se negaron todo. Y eso así debemos procurar nosotros, que el Señor nos esté ayudando. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha permitido, Señor, mantener, Señor, este tesoro, Señor. Le pedimos, Señor, que no estemos leudando el mensaje del Evangelio, Señor. Hacemos siempre el llamamiento, Señor, general para todas las personas, confiando que el Espíritu Santo hará ese llamamiento, Señor, interno en los corazones, trayéndoles, Señor, de las tinieblas a la luz admirable por medio del Evangelio, Señor, para que le resplandezca en los corazones a aquellas personas de verdad que han creído el mensaje de salvación, Señor. Le pedimos, Señor, que puedan ver a Jesucristo, Señor, que le resplandezca a Jesucristo. Lo hacemos por medio de este mensaje que usted nos ha mandado, Señor. Le pedimos a aquellos hombres que están sufriendo, no por causa del pecado, Señor, que están sufriendo, Señor, por causa del Evangelio, Señor, que llevan el Evangelio, tienen que hablar con gente, Señor, y conversa, Señor, y a veces es muy difícil, Señor,
ahí. Le pido, Señor, que usted le dé la fuerza, que estas personas, estos hijos y sus hijas, Señor, crean y por lo tanto crean y tanto hablen y vivan, Señor, que su Santo Espíritu los fortalezca, Señor, que pongan su mirada en el peso de la gloria eterna, en la gloria futura, en lo que van, a dónde van, que no estén centrados en este mundo que va pereciendo día a día. Le pedimos, Señor, que la gracia esté con nosotros, Señor, y nos acompañe todo el resto del día. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.